Hola, buenos días a los que nos ven o nos verán por las redes sociales. Somos Escuela Dominical de la Iglesia El Redentor, ubicada en el 3000 de la 107 Avenida del Southwest, esquina con la 30 calle, en el paraíso llamado Miami, Florida, en los Estados Unidos. Estamos aquí reunidos. Yo soy Armando Adame, su hermano en la fe. Hoy tengo la bendición y el privilegio de dirigir esta clase. Estamos en una bonita reunión donde nos vamos a edificar un poquito con esta bonita clase. Que Dios los bendiga a todo el mundo. Muy bien, hermanos, vamos a hacer un pequeño preámbulo como siempre de la clase pasada y de lo que hemos visto para refrescarnos un poco la memoria, para refrescarnos las neuronas, como dicen en México. Como ustedes lo recuerdan muy bien, en la clase pasada nos basamos en el capítulo 3 y 4 del Génesis. Estaba yo preparando esta clase y me fijé en un detalle curioso pero interesante. Veíamos nosotros que en el primer capítulo y en el segundo capítulo del Génesis todo era armonía, concordia, sosiego y paz. Todo era bueno en gran manera. En el capítulo 1 y 2 del Génesis todo iba bien, pero las circunstancias dan un giro muy brusco. Inmediatamente entrando al capítulo 3 aparece una serpiente e inmediatamente todo empieza a ir muy mal. Aparece la primera desobediencia, aparece el primer homicidio, aparece la maldad, el pecado, el llanto, la tristeza, la guerra y la muerte. Y a lo largo de toda la palabra de Dios se habla de guerras y maldades y desastres. Y llegamos al capítulo 21 del Apocalipsis y todo vuelve a ser como al principio. Todo vuelve a ser muy bueno en gran manera. O sea que los primeros dos capítulos de la palabra de Dios, todo es bueno en gran manera. Entra la maldad a la humanidad y al final el Señor restaura las cosas, y en los últimos dos capítulos de la palabra de Dios todo vuelve a ser bueno en gran manera. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso de nuestra clase pasada porque solamente abarcamos el capítulo 3. Como ustedes se extendieron demasiado en los comentarios que hicieron, el tiempo se acabó casi inmediatamente. Pero para que hagamos hincapié en partes de la palabra de Dios que deben quedar en nuestra mente como parte de nuestro propio pensamiento, vamos a hacer un repaso. Entonces, veíamos que el Señor Dios Todopoderoso es el creador de los cielos y de la tierra. Y después el Señor hizo al hombre, ya lo vimos, hizo al hombre del polvo de la tierra y posteriormente de una costilla hizo a la mujer. Y dice aquí en Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Al hablar del día sexto, ahí hay mucha simbología, pero no la vamos a tocar porque nos saldríamos del tema.
Y dice aquí Dios, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. O sea que en el día séptimo estuvimos viendo que Dios puso ahí una bendición y que el enemigo de nuestras almas, a través de sus falsas doctrinas, ha tratado de quitarnos esa bendición que el Señor puso en el séptimo día. Y hasta el día de hoy el enemigo trata de quitarnos esa bendición. El enemigo trata por todas las maneras posibles de impedir que nosotros nos reunamos como ahorita en escuela dominical para escuchar la voz de nuestro Dios, de nuestro Creador, nuestro Padre. Posteriormente vimos que Dios le dio un mandamiento al hombre. Dice aquí, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Aquí es la primera vez en la palabra de Dios que se menciona la muerte. Y después vimos que el Señor dijo que de todo lo que Él hizo, todo era bueno en gran manera. Lo único malo que encontramos es aquí donde dice la palabra de Dios. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces vimos la primera cirugía que el ser humano recibió. De ahí vino la ayuda idónea, la mujer, para completar el mecanismo con el cual la humanidad podría existir en el planeta Tierra. Y posteriormente, no lo alcanzamos a ver en la clase pasada, el capítulo 4, que es donde ocurre el primer homicidio. Ya todos hemos escuchado esta historia sobre Caín y Abel, pero ahora, como un preámbulo, como un vistazo, decimos en México, vamos a ver unos pequeños detalles muy importantes que deben permanecer en nuestra mente para siempre y analizarlos constantemente para hacer comparativos con lo que ocurre en el mundo entero y de esa manera poder compartirles a los demás la palabra de Dios y tratar de ganarlos para Cristo, para el reino de Dios. Sabemos que Caín y Abel fueron los primeros hijos de Adán y Eva, pero lógicamente que no fueron los únicos. Voy a hacer hincapié en esto, no fueron los únicos. Posteriormente vemos que nació otro llamado Set. No fueron los únicos y luego les comento por qué. Leo aquí dice, y Jehová dijo a Caín, ya había ocurrido el homicidio, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Si se dan cuenta, esto es asombroso, esto es impresionante. La sangre tiene voz y esa voz clama a su creador. En otras partes de la Biblia, la palabra de Dios dice que la vida de la carne en la sangre está. La sangre a simple vista es solo un líquido de color rojo, pero los científicos saben, y nosotros lo sabemos por la información que ellos dan, que la sangre no es un simple líquido, tiene compuestos orgánicamente hablando o biológicamente hablando impresionantes, de una complejidad increíble. Nosotros solo sabemos que hay glóbulos blancos, hay glóbulos rojos, también llamados
plaquetas, hay proteínas, hay oxígeno que es trasladado en el torrente sanguíneo, hay leucocitos, eritrocitos, trombocitos, hay una cantidad tremenda de compuestos que tiene la sangre, que ese mecanismo es lo que hace que el organismo de todo ser vivo pueda existir. O sea, es algo increíble, es una maravilla que el Señor hizo con ese simple líquido que está presente en todo ser vivo que respira, sea microscópico o sea gigantesco. Es algo increíble. Ese líquido tiene voz. Ese líquido es lo que realmente vive en nosotros y en los animales. Ese líquido, cuando es derramado a tierra, ese líquido clama a su creador y clama por justicia o por venganza. Eso lo dice la palabra de Dios. Y aquí lo estamos viendo de una manera muy fugaz, porque no es nuestro tema. Pero ahora vamos a pasar a nuestro tema. En el capítulo 5 del Génesis hay una extensa genealogía que es necesario hacer un periódico para poderlo descifrar, pero eso, como lo dijimos en la clase pasada, queda de tarea. Espero que hayan hecho su tarea y hoy les correspondía, independientemente de haber aprendido el capítulo 3 y el 4 del Génesis, haberle dado una estudiada al capítulo 5, y hoy nos toca solamente el capítulo 6, pero tiene tanta información que no nos van a alcanzar, no nos va a alcanzar la media hora que nos queda. Ven cómo se extienden ustedes en su preámbulo. Bien, estamos estudiando la unidad 1 de nuestra guía, que se titula El origen de la historia humana. Vamos en la lección número 4 correspondiente a esta fecha, y que se titula Aumenta el pecado. Ya vimos el primer pecado, la desobediencia del hombre. Vimos el primer homicidio, Caín y Abel. Y ahora vamos a ver cómo todo fue de mal en peor hasta que el Señor puso un hasta aquí. Nuestro texto clave, nuestro texto para basarnos en este estudio, ya lo dije, es el Génesis 6, del versículo 1 al 22, todo el capítulo 6. Aquí en nuestra guía nos menciona como una verdad central que dice: Dios es misericordioso. ¿Alguien tiene alguna duda de que Dios es misericordioso? Posteriormente vamos a hacer un comparativo de dos versículos de la Biblia para demostrar que el Señor efectivamente tiene misericordia. Vamos a tener como clave en el capítulo 6 el versículo 5, que a la letra dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Si yo fuera un teólogo profesional, yo les daría un consejo y les diría: dejen de estar pensando tonterías. La palabra de Dios dice que debemos pensar en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo justo, en todo lo que es de buen nombre. En eso debemos pensar, solamente en eso debemos ocupar nuestra mente. Dicen los que saben que cuando llegan pensamientos negativos a nuestra mente, debemos obrar como si fueran pajaritos y nosotros fuéramos
el arbolito. Los pajaritos es imposible evitar que vuelen porque ellos andan por el aire, pero sí podemos evitar que hagan nido en nuestro arbolito de nuestro pensar, de nuestro pensamiento. Entonces, cuando una persona hace algo malo, primeramente lo pensó. Eso es indudable, primero lo pensó. Nadie puede hacer absolutamente nada si no lo piensa primero, a menos que haga algo sin pensar, pero solo ocasionaría un desastre. Tenemos como metas en nuestra enseñanza del día de hoy referir cómo Dios puso límites al pecado de la humanidad y preservó la vida en una época de juicio. Vamos a considerar tanto la gracia de Dios como el juicio de las personas que lo han rechazado. Aquí hay algo muy importante en esta palabra: personas que lo han rechazado. La palabra de Dios dice: el que a mí viene no lo echo fuera, dice el Señor. Pero ¿cuál es el reverso de la moneda? El que se va tampoco lo detiene. Si tú vienes al Señor, eres bienvenido, pero si te vas, no hay nadie, ni siquiera Él, que te lo impida. Tú lo estás rechazando. Puede haber en el día del juicio alguna persona que diga: a mí nadie me habló de ti. Eso es imposible de creer. Yo siempre creí en ti, pero realmente hay personas que lo rechazan con su indiferencia y demás actitudes. Vamos a animarnos a no abusar de la gracia de Dios y arrepentirnos del pecado persistente. Como ya lo decíamos hace un momento, es imposible pecar, es imposible evitar que los pajaritos vuelen, pero sí podemos evitar que hagan nido. Dios es bueno, colma a las personas que creó de bendiciones tanto físicas como espirituales, pero cuando los seres humanos no responden a su bondad viviendo una vida que lo honra, Él trae el juicio. Debido a su gracia, Él puede dar a las personas un periodo de tiempo antes de enviar juicio, como lo hizo en los días de Noé. Cuando era niño, ¿cómo sabía que su padre o su madre se estaban cansando con su comportamiento y que pronto no tolerarían sus acciones y lo reprenderían? Es una pregunta general. ¿Cómo sabíamos que nuestros padres ya estaban hasta aquí con nuestra conducta? ¿Lo sabíamos por su tono de voz o porque estaba procurando por ahí tener un objeto para ser lanzado en nuestra contra? Todo padre establece límites basado en sus prioridades y valores. Los límites de Dios reflejan su santidad y la necesidad de que la gente lo trate como santo. La gente de la época de Noé aprendió a través del juicio las lecciones que debieron aprender a través de la gracia. La gracia de Dios, que trae convicción por el pecado, es uno de sus mayores dones para nosotros. Al hablar al corazón de las personas y revelar el pecado y la necesidad de salvación, les da la oportunidad de comenzar una relación con Él que durará toda la vida. Sabemos también que puede durar por toda la eternidad. El pecado comenzó en el huerto de Edén cuando Adán y Eva desobedecieron el mandato de Dios de no comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Sus descendientes nacieron en esa misma condición de separación de Dios y mostraban sus inclinaciones pecaminosas a través de sus palabras, actitudes y acciones. Aquí es algo que debemos recordar siempre: palabras, actitudes y acciones. Pero antes de eso están los pensamientos, ya lo dijimos.
pensamientos, palabras, actitudes y acciones, y posteriormente vienen las consecuencias. Dios los juzgará por apartarse de él, pero usaría a una persona, Noé, para preservar un remanente de vida humana y animal en el arca. El Espíritu Santo trae convicción de pecado. Incluso en los días de Noé, el Espíritu luchó con el corazón de los habitantes de la tierra para mostrarles su necesidad de arrepentimiento. Lamentablemente, ellos rechazaron su testimonio y ocasionaron su propia destrucción. Y ahora vamos a entrar en materia. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Capítulo 6 del Génesis se titula La maldad de los hombres. Dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Fíjense bien, hermanos, estos simples 2 versículos del capítulo 6 del Génesis tienen mucha información que no la podemos comprobar, que no podemos explicar de una manera científica, por así decirlo. Nosotros simplemente vemos en la palabra de Dios que el primer hombre y la primera mujer desobedecieron, y automáticamente el Señor mencionó que iba a haber descendientes de la serpiente y que iba a haber descendientes de la mujer. O sea, ahí surge el origen de todas las guerras, y ahí se está refiriendo a la guerra entre el bien y el mal. Y aquí estamos viendo que son mencionados una especie de seres espirituales que los que saben los llaman Nefilim en el idioma hebreo. No son ángeles, no son querubines, no son arcángeles, son unos seres espirituales que simplemente aquí se les menciona como los hijos de Dios, que de hecho técnicamente pudiéramos decir que todo ser vivo, todo ser espiritual o todo ser carnal fue creado por Dios, y por esa simple y sencilla razón técnicamente se le puede llamar un hijo de Dios. Aunque para nosotros los seres humanos sabemos que para llegar a ser hijos de Dios, siendo solamente creación de Dios, para llegar a ser hijos de Dios necesitamos recibir a Cristo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. Pero en este caso habla de unos seres espirituales que andaban por ahí en el ambiente celestial, en el ambiente espiritual, y cuando vieron que Adán y Eva empezaron a multiplicarse, esos seres espirituales vieron que las mujeres eran hermosas. Y dice aquí que tomaron mujeres para ellos. Adelante, hermana. Esto es algo increíble, pero no se puede explicar, pero aquí lo menciona la palabra de Dios de una manera muy rápida, muy fugaz. Este tipo de seres espirituales tomaron para sí mujeres y les engendraron hijos. Esto es algo increíble que no lo podemos digerir en nuestra mente. ¿Cómo es que un espíritu no se ve ni se toca? Mas sin embargo aquí vemos que de alguna manera tuvieron influencia en la raza humana. Cuando estos seres espirituales tomaron para sí mujeres y les engendraron hijos,
Aquí menciona la palabra de Dios que de esa unión de esos hijos de Dios y las hijas de los hombres surgieron una raza humana un tanto curiosa. Eran gigantes. Lo vamos a ver más a detalle, pero procuraremos no salirnos del tema. El tema es el aumento de la maldad humana, aunque este pasaje tiene algo que ver. Y nos vamos al versículo 3 que dice: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Fíjense bien, hermanos. Nació Caín y Abel de la primera pareja, Adán y Eva. Se empezaron a multiplicar. La maldad empezó a crecer. Pero llegó un momento en que el Señor tomó la determinación de este momento para adelante. Solamente al hombre le doy 120 años para arrepentirse. Y ya sabemos lo que pasó. Ya sabemos que ya sabemos lo que pasó con el arca, pero lo vamos a ver un poco al detalle. Y dice aquí que el Señor le dio 120 años al ser humano. Y dice el versículo 4, regresa al tema del capítulo 1, del versículo 1 y del 2. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Este fue el producto de la unión de los hijos de Dios, esos seres espirituales, con las hijas de los hombres. Aunque la Biblia no da detalles, pero eso aconteció así. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Los que saben dicen respecto a este versículo que fueron varones de renombre. Cuando se estudia cosas que aparentemente no tienen explicación, como las pirámides de Egipto, las pirámides de Chichén Itzá en México, las pirámides de Teotihuacán en México también, y en otros países de Centro y Suramérica, y las pirámides de Egipto, los historiadores simplemente dicen: cuando aparecieron este tipo de gente, esas ruinas ya estaban. O sea que nadie se explica quién hizo esas construcciones que están alineadas con constelaciones en las estrellas, porque los científicos dicen que la tecnología actual no sería suficiente para hacer una réplica de esas construcciones, como las pirámides de Egipto, las pirámides de Chichén Itzá. Para la época en que fueron construidas se requerirían telescopios, se requerirían grandes conocimientos de cálculo diferencial y matemáticas. Y sin embargo, se supone que en aquella época no existían las ingenierías tan avanzadas como el día de hoy. Entonces, los que estudian a fondo la palabra de Dios simplemente mencionan que estos llamados hijos de Dios, o llamados los Nefilim, que siendo seres espirituales de alguna manera alteraron la genética humana de tal suerte que lograron engendrar hijos en las mujeres de aquel entonces. Es algo increíble. Hay cosas en la palabra de Dios que definitivamente nunca las vamos a poder descifrar hasta que estemos allá con el Padre. Cuando estemos allá con Él, con el Señor Jesucristo en persona, le podremos preguntar y Él mismo nos dará entendimiento para entender cosas que aquí simple y sencillamente
solamente las podemos estudiar superficialmente, porque a fondo no podemos llegar al meollo del asunto, como decimos en México. Dice la Biblia en una parte: las cosas secretas pertenecen al eterno nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Entonces, lo que está secreto, déjenlo secreto. Ahorita no inviertan neuronas en descifrar algo que el Señor no nos ha dado revelación para descifrarlas. Simplemente concentrémonos en lo que nos atañe. Estamos estudiando el porqué de la maldad humana. Todos somos malos, dice la palabra de Dios. Todos somos pecadores. El que dice que no peca es mentiroso. Todos pecamos, y comenzando con el pensamiento. Entonces no podemos entender cómo un ser espiritual puede tener hijos en la raza humana, como la serpiente empezó a tener descendencia junto con la mujer. Hay descendencia de la mujer, o sea, de Adán y Eva, y hay descendencia de la serpiente. Está mezclado el trigo con la cizaña, lo sabemos perfectamente bien. Entonces dice aquí que en la antigüedad esos varones fueron de renombre, eran gigantes. Cuando avanzamos en el estudio de la palabra de Dios, encontramos que fue el rey David, que era un gran guerrero de Dios, el que logró extinguir a los gigantes, a los últimos 5 que quedaban. Seguimos con nuestra clase para no desviarnos del tema. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y aquí está lo que les comentaba. El origen de la maldad, independientemente que hubo una serpiente, Satanás, el diablo, quien sembró en la mente de la humanidad la maldad. Aquí vemos que la maldad se genera en el pensamiento, y por eso en la antigüedad el Señor ejecutó sus juicios. Observen: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces, cuidado, cuando hay un pensamiento negativo, nos enseña el apóstol Pablo: todo pensamiento debes llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. O sea que todos los mandamientos del Señor son de hacer y de no hacer. Cuando queremos hacer algo en nuestra vida cotidiana, debemos llevar ese propósito, ese objetivo, esa meta, ese anhelo, debemos llevarlo a los pies del Señor y decirle: Señor, quiero hacer esto. No te ofendo en absoluto con ello, porque a veces es muy difícil distinguir si algo es bueno o es malo. Hay algo que parece bueno, pero realmente es malo. O puede haber algo que parezca malo, pero realmente es bueno. Solo el Señor lo sabe perfectamente bien todo. Lo ponemos en sus manos y todo saldrá bien. Lo dice en Josué 1:9: todo te saldrá bien. ¿De qué manera? Si lo ponemos en sus manos, si lo chequeamos en su palabra. Y aquí viene algo que a mí me dio tristeza y me dio preocupación cuando estaba yo preparando esta clase. El Señor vio que la maldad había crecido de una manera exponencial en la humanidad, y que sí, siempre estaban pensando lo malo. Y dice aquí:
Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. ¡Qué barbaridad! Esto da tristeza. Hay un versículo en la Biblia que dice que el Señor no es hombre para que mienta, y el Señor no es hijo de hombre para que se arrepienta. Mas sin embargo aquí vemos que llegó un momento en que se arrepintió. Dijo: hice a Adán y Eva, ya les di el mecanismo para que se multiplicaran, ya se hicieron malos, me arrepiento de haberlos hecho. Cuando alguien se arrepiente de haber hecho algo, si está al alcance de sus manos, simplemente lo deshace y se olvida. Pues el Señor eso pensó hacer. Bueno, hice al hombre, hice a la humanidad, se multiplicó como les ordené, pero ya se vinieron en contra mía, simplemente les doy el manazo y me olvido. Eso pensaba el hombre hacer. Afortunadamente ocurrió algo que propició que pudiera preservarse la humanidad y pudiéramos nosotros llegar a estar aquí en Escuela Dominical. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Y aquí hay algo todavía más tremendo. Y le dolió en su corazón. Santo Dios. Es increíble cómo pensar el creador de los cielos y la tierra, el creador de todo lo que hay en el mar, el creador de todo lo que hay en el cielo, en el aire. Él puede sentir dolor. Pues aquí vemos que lo siente. Le dolió en su corazón haber hecho al hombre. Increíble. Y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré. ¿Qué significa raer? Quitar, destruir. Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Santo Dios. Estuvimos a punto, así como dicen en México, por un pelito de rana, a no haber existido jamás. Se arrepintió el Señor de habernos hecho. Y le dolió en su corazón. Él es el Todopoderoso, ni los cielos de los cielos lo pueden contener. Él no va a ir al cardiólogo, Él es Dios. Mas sin embargo, tuvo dolor en su corazón por nuestra maldad. Nuestra maldad, porque es nuestra. Desde Adán y Eva hasta acá, nos atañe a todos. Somos el mismo género humano. Le dolió en su corazón. Santo Dios. ¿Qué pudiera hacer el hombre para sanar ese dolor? Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Desde el hombre hasta la bestia. ¿Se dan cuenta? Ni siquiera los periquitos, ni siquiera las guacamayas, ni siquiera los quetzales, ni las águilas, ni siquiera los animalitos iba él a conservar. A todo género vivo le iba a dar cuello, como dicen en México. Desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Santo Dios. ¿Podríamos nosotros consolar al Señor y decirle: Señor, tranquilo, mira, vamos a mejorar, mira, danos otra oportunidad, mira, danos paciencia? ¿Él tiene paciencia? Sí la tiene. Aquí vamos a ver que esperó por 120 años. Pues me arrepiento de haberlos hecho. O sea que Él tomó la decisión de destruir
a todo ser vivo. Pero nótese, él dijo, raeré de sobre la faz de la tierra, cuando menos el planeta iba a sobrevivir. Pero de sobre la faz de la tierra, todo ser vivo, fuera, a la nada. Si leemos el nombre de Adán al revés, encontramos nada. O sea que de la nada el Señor hizo a la humanidad con todos sus accesorios. Todos los accesorios se refiere a todo lo que conlleva la existencia del ser humano. Necesitamos a los animalitos, necesitamos a las plantas, necesitamos el sol, a la luna, las estrellas, al viento, y no se diga el agua. Entonces, el Señor se arrepintió de haberlos hecho, pero aquí hay un pero bueno. Al principio del capítulo 3 hay un pero negativo que dice, pero la serpiente era astuta. Y aquí dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Gloria a Dios. Esto también se menciona en Mateo 24 y Lucas 17. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué significa esto, hermanos? El Señor hizo toda la creación, que dice la Biblia que Él las galaxias las mide con la palma de su mano. Y dentro de esas galaxias hay un puntito en ese tremendo universo que se llama la Vía Láctea, una galaxia. En esa galaxia está nuestro sistema solar, y en ese sistema solar está nuestro planeta. Y dentro de ese planeta está nuestro país, Estados Unidos. Y dentro de Estados Unidos está Miami. Y dentro de Miami está la Iglesia del Redentor. Y dentro de la Iglesia del Redentor está la clase dominical. Y aquí en la clase dominical estamos todos y cada uno de nosotros. Pues a todos nos iba a desaparecer el Señor porque se arrepintió de haberlos hecho. Y le dolió. Ay, Dios. Le dolió. Señor, ¿tú tienes dolor? Sí, él siente. Él tiene sentimientos. Por eso nos ama. ¿Se dan cuenta? Él tiene sentimientos a pesar de lo grande que es el Señor. Él ya iba a destruir a todo ser vivo, pero dentro de toda la maldad del hombre, Él observó a todo ser humano. Él dijo, a ver, a Juanito, a Pedrito, a Isaías, a Ezequiel, a todos malos. Digo, no, ya no hay. Noé es bueno. Noé tiene una bonita familia. Noé sí invoca mi nombre. Voy a hablar con él, a ver si algo se puede hacer para no destruir a todo mundo. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y lógicamente ya sabemos que el Señor le dio otra oportunidad a la humanidad a través de Noé. Y hablando con Noé, ¿qué le dice el Señor? Primero nos menciona quién es Noé. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. ¿Hay aquí algún justo? Pregunto, soy su hermano en la fe, yo no soy teólogo, no soy maestro, no soy evangelista, yo no soy nada, pero creo en el Señor Jesucristo y de una manera inquebrantable. Yo les pregunto, ¿hay aquí algún justo? La buena noticia de hoy es que sí, todos somos justos, no por nuestros propios méritos, sino porque el Señor nos justificó con su sangre. Y en aquel entonces todos eran malos y no había ningún justo, solo Noé.
varón justo. Era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Ah, caray. ¿Acaso Noé invitaba al Señor a pasear al parque? Yo pregunto, ¿Noé invitaba al Señor a caminar? Yo les puedo asegurar, a la palabra de Dios no se le debe agregar ni quitar, pero yo les puedo asegurar que Noé sí invitaba al Señor a caminar al parque. Les digo por qué. Noé era un hombre como cualquiera de los que habemos aquí, como yo. Cuando hay algo que yo quiero hacer y no lo puedo hacer, yo invito al Señor a hacerlo conmigo. Y les doy testimonio. He visto maravillas. Y hasta en los detalles más cotidianos, Señor, ayúdame a reparar este carro. Y de repente, caray, ¿cómo supe hacer eso? Es que no fui yo. Fue el Señor que lo invité a que me ayudara a reparar ese carro. Hay muchas cosas que yo no sé cómo logré hacerlas, pero lo que sí les puedo asegurar es que el Señor estuvo conmigo, así como estuvo caminando con Noé. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Una pregunta. Al que me responda le regalo mis lentes. Tres hijos tuvo Noé, Sem, Cam y Jafet. ¿De cuál de ellos vino el Mesías? ¿De cuál de ellos vino Cristo? Porque la humanidad fue destruida y solo quedó Noé con sus 3 hijos. De esos 3 hijos, de uno nació el Mesías. Set es hijo de Adán. Sem, Cam y Jafet. Bueno, se los dejo de tarea. Y dice aquí: y se corrompió la tierra delante de Dios. Santo Dios, se corrompió la tierra. Se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. El día de hoy, ¿hay violencia? ¿Qué es eso? Yo no creo que haya violencia. ¿Existe la violencia actualmente? En aquel entonces estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra. Dice la Biblia que cuando el Señor mira la tierra, ella tiembla. Cuando toca los montes, humean. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Toda carne, hasta los animalitos, estaban haciendo lo malo. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser. Fíjense bien, el todopoderoso, el grande, el inmenso, el increíble, le dice a un triste ser humano: oye Noé, voy a destruir a todo mundo. ¿Cómo habría reaccionado Noé? Señor, ten misericordia, ¿no? Señor, mira mi familia. No, tranquilo. Mira, ve lo que vamos a hacer. He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Santo Dios. Pero le dice: hazte un yate, hazte un bote, hazte un transbordador, hazte un Titanic, hazte un arca de madera de gofer. ¿Qué es el gofer? Se los dejo de tarea. ¿Qué es el gofer? Es un árbol.
Porque si le está hablando si le está hablando de madera, el gofer es un árbol. ¿Dónde crece ese árbol? ¿Qué pasa con ese árbol? ¿Qué características tiene ese árbol? ¿Qué tan abundante es? Se lo dejo de tarea. Harás aposentos en el arca. Me falta la mitad de la clase, así que continuamos 1 hora. Hazte un barco, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea. ¿Qué es la brea? Se lo dejo de tarea. ¿Qué es calafatear? Hacerlo waterproof, resistente al agua, que no le entre el agua. Y de esta manera la harás. Le da las medidas del arca. Le vas a poner una ventana, le vas a poner una elevación de 1 codo en la parte de arriba, así claro, para que el agua no se meta por la ventana, sino que, o sea, que le dio el plano exactito a Noé. Y pondrás una puerta, 1er piso, 2º piso y 3er piso. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra. Le dice a Noé, voy a traer un diluvio. Entonces esos 120 años que mencionamos que la humanidad tenía, fue el tiempo en que Noé pasó diciéndole a la gente, oigan, mira compadre, ven, mira, dijo Dios que va a mandar un diluvio, que te arrepientas. Mira, eso que andas haciendo, andas cometiendo homicidios, robos, andas cometiendo pecados de tipo sexual, andas mintiendo, andas cometiendo muchas atrocidades. Dice el Señor que te arrepientas, porque a ti y a toda tu familia, a toda tu tribu, a todo el mundo, el Señor los va a ahogar. Y se burlaban, lógicamente que se burlaban. Como siempre pasa cuando salimos a la calle a decirles que Cristo los ama, se burlan, hacen tonterías. Así pasaba en aquel entonces. Y dice aquí, yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. El Señor Jesucristo dijo que todo sería como en los días de Noé. O sea que todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo. ¡Wow! El Señor hizo un pacto con Noé. Estableceré mi pacto contigo. Y entrarás en el arca tú y tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra. Macho y hembra serán de las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. Y todo alimento que se come, almacénalo. Y servirán de sustento para ti y para ellos. Y dice la Biblia, y así lo hizo Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Ahora yo les pregunto, mis hermanos, ¿nosotros hacemos todo conforme a lo que Dios nos mandó? Se queda de tarea. Que el Señor tenga misericordia. No se pierdan la próxima clase. Vamos a ver un bonito y espectacular diluvio. Vamos a orar. Bendito Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Hemos leído, hemos visto tu palabra, Padre. Hemos visto, Señor, que hubo un momento en que tú te arrepentiste, Padre, de haber hecho al hombre en la tierra.